¿Cuáles son los fines de la reforma energética en México? Es darle una mayor claridad a los contratos que se firman con empresas privadas. Desde hace mucho tiempo ya se firman con este tipo de empresas, pero no están claros los contratos. Además, darle autonomía a Pemex y que se pueda asociar con estas empresas privadas, es decir, que en resultas de lo que ellos produzcan se les pague. Esto se hace en casi todos los países del mundo, es decir, en todos los países del mundo. ¿La reforma busca privatizar Pemex? En ningún momento. Lo que busca únicamente es mayor claridad jurídica y es aprovechar las oportunidades de asociación con empresas internacionales que son las que tienen la tecnología para explorar en principio en las llamadas aguas profundas. ¿Viola la Constitución esa reforma? No, porque fundamentalmente ya las empresas privadas contratan con Pemex. Es más, sería imposible que Pemex funcionara si no fuera con empresas privadas que le hacen trabajos de exploración, de transportación. Lo que se busca ahora es que estos contratos sean claros y, como he dicho, que el pago a estas empresas esté en relación de los beneficios que le den a la paraestatal. ¿Es necesaria la reforma para explotar el petróleo en aguas profundas? Definitivamente no hay una sola empresa en el mundo que vaya sola a las aguas profundas, tanto en China como en Cuba, como en Brasil, como en todos los países con gobiernos de derecha o de izquierda. Las empresas estatales están asociadas con empresas privadas de alta tecnología para extraer el petróleo de aguas profundas, que es en este momento la principal alternativa que tiene México para volver a aumentar sus reservas. ¿Quiénes se oponen a la reforma energética? Bueno, hay fundamentalmente tres tipos de grupos que se oponen a la reforma energética. Por un lado están los dogmáticos, una izquierda del siglo pasado, que todavía no se ha modernizado y que se opone en base a que piensa que el Estado debe ser el monopolista de los medios de producción y el único que monopólicamente extraiga el petróleo sin ayuda de nadie. Esto ya no existe en ningún país del mundo, pero en México todavía tenemos una izquierda muy atrasadita. Segundo, también hay grupos de izquierda que por motivos políticos se están oponiendo a la reforma, a pesar de que el líder de estos grupos radicales de izquierda, cuando era candidato del PRD, pidió una reforma casi igual a la que ahora propone el presidente Felipe Calderón. En estos momentos se opone a esta reforma por motivos políticos. Y tercero, también hay grupos que en la situación actual han obtenido enormes beneficios a través de la corrupción que hay en esa paraestatal, es decir, por abajo del agua obtienen comisiones, obtienen prebendas de un contratismo, es decir, de contratar empresas privadas sin estar relacionadas al beneficio que den a la empresa. Entonces, los corruptos, los dogmáticos del siglo pasado y un revanchismo político son quienes se están oponiendo a esta reforma. Esas son las causas de la oposición a la reforma. ¿Quiénes se benefician si no hay reforma? Bueno, tal como está la situación en el Golfo de México, en donde los Estados Unidos ya tienen más de 2.000 pozos explotados y México únicamente 6, si no hay reforma, los beneficiados serían las transnacionales norteamericanas que tendrían el campo libre para perforar pozos en el Golfo de México, que según algunos analistas están ahí las reservas más grandes del mundo en aguas profundas. ¿Cuál es la situación en otros países para explotar el petróleo en aguas profundas? Todos los países en donde hay empresas estatales están asociadas con empresas privadas. Si nosotros analizamos si hay algún país que no está asociado, ninguno: Arabia Saudita, Irán, Irak, Venezuela, Colombia, Brasil, todos los países petroleros están asociados con empresas de alta tecnología para explotar el petróleo en aguas profundas. El único que falta es México. En su libro Los dueños de Pemex habla del saqueo en esa compañía petrolera. ¿Quiénes la han saqueado? Bueno, en el libro demuestro con documentos que desde la expropiación en 1938 ha sido el sindicato, han sido funcionarios, han sido grupos que en nombre de todos han saqueado la compañía petrolera, al grado de que mientras otras compañías con los altos precios del petróleo tienen excedentes, en México la compañía petrolera está descapitalizada. Esos grupos son los que no quieren que haya reforma. ¿Cuáles son las principales tesis que sostienen el libro Los dueños de Pemex, publicado recientemente? Bueno, las tesis que sostengo en el libro Los dueños de Pemex es, primero,
histórica, una tesis histórica, que la expropiación del petróleo en México en 1938 fue promovida por los Estados Unidos para sacar a los ingleses de México y que benefició a los Estados Unidos. Y la tesis actual es algo parecida, que si no pasa la reforma, los beneficiarios serán los Estados Unidos y que la izquierda mexicana les está haciendo el caldo gordo a las compañías transnacionales norteamericanas. Todo esto lo documento, también hay otras, podemos decir, enseñanzas en este libro, pero podemos decir que estas son las dos principales tesis del libro Los dueños de Pemex.